Damas y caballeros, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidos a su cafecito con campeones, donde pues hasta aquí estamos los campeones y también aquellos que escuchan estos mensajes. ah, Parece ser de que hay temas que les llaman mucho la atención y ahora que he estado poniendo más vídeos más constantes en YouTube y en Facebook, me estoy dando cuenta que Dios es un Dios de imposibles y a veces no sabemos por qué. Yo a veces no sé por qué hago lo que hago y sin embargo resulta ser que es para la gloria de Dios y resulta teniendo beneficios que son muy preciosos. Uno, uno de ellos es que yo nunca tenía la intención de poner sesiones en YouTube o en Facebook y, y me pareció, comencé a ponerlos y dije, bueno, pues no hay ni uno, ¿para qué voy a estar grabando? ¿Para qué voy a estar grabando las reuniones? Era mi forma natural de pensar. Sin embargo, lo sobrenatural, para Dios sea la gloria, hemos visto que más de 50 personas, más de 80 personas ven los vídeos y eso está llevando el mensaje del reino a más personas que yo ni siquiera conozco. Ahí es donde se cumple una de las escrituras que le gusta a mi esposa Delmi, Juan 14:12, cuando Jesús dijo, las obras que yo hago y más grandes las van a hacer ustedes. Porque en lo natural Jesús no salió de Jerusalén, no salió del área de Israel. Sin embargo, nosotros acá estamos teniendo la presencia en otras naciones. Imagínense esto, cuando nosotros nos ponemos en el aire, en este medio de comunicación estamos allá en Colombia, Venezuela y Centroamérica, muchos lugares en Centroamérica también, en México. Esta tarde, entonces, quiero comenzar a reenfocar, quiero que reenfoquemos en cuál es el tema que estamos desarrollando los sábados en Cafecito con Campeones. Y es el lente de un rey, la libertad financiera. El lente de un rey, la libertad financiera. A través del lente de un rey, ¿cómo se ve la libertad financiera? Y uno de los grandes desafíos que tenemos, no me cambien de canal, porque uno de los grandes desafíos que tenemos es que cuando se oyen ciertas palabras que no tenemos una buena impresión, usualmente lo rechazamos. Y muchas de las veces ni siquiera comprendemos la definición. Ejemplo, gobierno. ¿Sí? Tenemos una mala impresión de gobierno, oímos la palabra gobierno y ya no queremos oír de ello. Otro ejemplo, suegra. Algunos tenemos mala impresión de una suegra y oímos el nombre o la palabra suegra y ya no queremos que ver con ello. Así sucede, así pasa muchas veces. Y por eso es que ahora que hemos estado orando, nos reunimos los viernes a orar por Venezuela y Colombia, comenzamos a ver las circunstancias que afectan a estos países y hemos comenzado a orar por la economía en esas naciones, más específicamente. Y dentro de ello está la libertad financiera. Entonces, lo que vamos a estar desarrollando los sábados es una transformación financiera que nos va a llevar desde qué significa hasta cómo romper esos paradigmas de lo que son las finanzas, lo que es el bienestar, de lo que es la prosperidad. Y con Luis Pinidos me pone siempre en el avispero porque me dice, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a lograrlo? Y dentro de esa conversación estaba yo en la encrucijada de cómo hablar de libertad financiera al pueblo hispano. ¿Cómo podemos hablar de presupuestos o de costos y gastos y de proyectos sostenibles cuando ni siquiera tenemos para comer? Ajá. La buena noticia es de que hay diferentes niveles de riquezas.
no es solo que tener dinero ser ricachón o estar bien económicamente. Eso no es todo. Las riquezas también está a través de la salud, a través de ser sociable o tener amistades. Es otro tipo de riqueza. Vamos a hablar a través de estos temas en las siguientes reuniones. La base que tenemos para este tema es Deuteronomio 8:18. Muchas veces lo hemos repetido y no me canso de repetirlo porque es necesario que nos mantengamos por lo menos esa escritura enfrente de nosotros. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él quien te ha dado el poder para crear riquezas, las riquezas que prometió a tus antepasados, para llevar a cabo el pacto que les juró a ellos. Entonces la palabra es en plural, las riquezas. Eso es lo que vamos a estar tratando. Ahora, en Éxodos capítulo 5, lo que vamos a hacer el día de hoy, solo voy a regresar el enfoque hacia lo que estamos tratando y luego vamos a presentar a nuestro invitado especial. Capítulo 5 de Éxodos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y ellos le están diciendo qué van a hacer al hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Ellos están, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí entonces está la promesa de Dios que trae una recompensa. ¿Sí? Esta mañana estábamos conversando con Delmi de un pasaje bíblico también que tiene que ver con esto. Versículo 4. Recuerden, tenemos que hacer lo que Dios dice, nos ha dicho que hagamos para que no venga peste. Si tú observas lo que está pasando alrededor del mundo, es que se le ha querido dar la espalda al Dios creador, a nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y queremos decir, no, no, yo así estoy bien, pero Dios dice, hey, recuerda, cuál es el pacto que yo tengo con ustedes. Pero volviendo al versículo 4, entonces el rey de Egipto, Faraón, les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y les dijo, de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Lo mismo que hizo Faraón en aquel entonces, o ese espíritu faraónico, ese espíritu de mantener al pueblo en esclavitud, ese mismo espíritu que forzó al pueblo a trabajar más, está influyendo en el mundo en estos días y aún entre los creyentes. Y a menos que nosotros tengamos el concepto de las riquezas del reino, el concepto de la libertad en el reino de Dios, vamos a seguir en el mismo sistema. Y vea, sé que no es fácil darme cuenta de que hay un sistema, que he estado toda mi vida en un sistema improductivo del reino de Dios, y lo único que he hecho durante años y años ha sido sobrevivir. Eso es algo muy difícil de entender la revelación. Es bien difícil. Pero sin embargo,
Dios quiere que tengamos esa libertad financiera, esa libertad, que tengamos una educación transformadora de lo que es el bienestar. Si quiero usar diferentes palabras para que agarremos el concepto. Libertad financiera no es simplemente tener el montón de dinero y eso es todo, ¿no? Que lleva mucho más, cómo invertirlo, en qué invertirlo, en so forth. Ese es el tema entonces que estamos tratando los sábados y quise que ustedes, quise traernos, perdón, a lo que estamos hablando, porque anteriormente, cuando yo estaba en Houston, hablamos un poco respecto a la economía, cómo la economía es manipulada para llevar pérdida, llevar devastación. Les comenté que hay especuladores cambiarios mundiales, se dice en la pantalla, que reaccionan a ciertos informes y hunden a las naciones en crisis. Eso sucedió que los años 1990 y algo, 97, algo así, la rupia de Indonesia pasó de 2.000 a 18.000 por dólar estadounidense, una devaluación del 900%. Y eso es esta es la nota que quiero que pongamos atención. Durante ese año, 60 millones de indonesios de clase media y media alta cayeron por debajo el umbral de la pobreza. Vean que ninguna hambruna, terremoto, tsunami ni otro evento tangible generó esta causa, sino esa devastación fue creada por los especuladores cambiarios mundiales, ya que los temores y la preocupación los impulsaron a reaccionar exageradamente. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Es que tenemos que tener cuidado en a qué le ponemos atención. Por eso debemos entender los conceptos. Libertad, el concepto de la libertad. ¿Qué es ser libre? Se estima que las personas que estuvieron en prisión, más del 90 y más del 80% regresan a prisión una vez más porque no supieron qué hacer con la libertad que se les cedió cuando los dejaron salir de la prisión. Ahora, la pregunta para nosotros como creyentes es, ¿soy libre? ¿O me dejo llevar solo porque estoy bien, según en mis términos, y entonces sí estoy contento y feliz y amén, aleluya, gloria a Dios, eso está buenísimo, estoy en fuego, pero cuando ya no tengo eso, ups, como dicen en Centroamérica, se fue el gozo. ¿Qué tipo de cristiano somos? ¿Qué tipo de creyentes somos? Es nuestro anhelo, porque estamos en eso con los equipos, es nuestro anhelo de que descubramos quiénes somos como hijos e hijas de Dios y disfrutemos y conozcamos qué es libertad en Cristo Jesús. No es solo libertad para danzar en la iglesia, muchachos, porque he visto creyentes que danzan y saltan y oran en lenguas y ven contentos en la iglesia, pero el día lunes en el trabajo son un ogro. Bueno, no sé si eso pasa allá, no lo estoy juzgando, a esto he visto aquí en California. Se va el gozo, se va el gozo. Entonces, con libertad en Cristo Jesús, yo puedo estar porque me ha tocado, ante la cámara, solo la cámara y yo, y hemos grabado el contenido de un programa y eventualmente la gente lo mira y más personas ven el programa. Eso es libertad. Yo en ese caso no me dejé llevar solo porque no había nadie más en la línea conmigo, sino esa libertad que Dios, a la que Cristo nos ha llamado, es una libertad completa, un gozo interno. Estamos en fuego en las buenas y en las malas.
Entonces, estamos regresando a lo que es Cafecito con Campeones los sábados, que vamos a desarrollar este tema de la transformación financiera, que es algo admirable. Así que tomen notas y anoten ahí en su calendario cada semana. Sábados vamos a tener invitados especiales también. Así que respiren, háganme preguntas respecto a este tema más tarde, por favor, o escríbanlo en el chat y después lo anotamos. Por ahora tenemos un invitado especial. Es una persona que conocí hace algún tiempo por internet. Este varón, la verdad que cada vez que hablo con él me desafía en los logros que ha tenido. Sigue sonriendo. Dice, me podré quedar sin pelo, pero no voy a dejar de sonreír. Ha pasado recientemente tuvo unos desafíos tremendos. Su familia, él quizá les comente, pero no hemos dejado de sonreír. Bueno, hemos llorado, pues. Y ay, ¿qué pasa aquí? Pero hemos seguido nuestra ruta, nuestro camino de lo que es el camino de la fe. Y cuando este varón predica, pónganse lentes de sol porque le sale fuego hasta por las pestañas. La unción es tan fuerte que lo vemos con pelo al estilo de hippie de los 60. Así que le Tanto. damos la bienvenida a nuestro hermano, a nuestro Lo amado certifico. apóstol. Tengo años conociéndolo. Tiene un poder en esa palabra cada vez que predica, que se enriquece uno mucho de la palabra y no quiere nunca que se acabe la prédica. Sí, así, Entonces, me ha tocado vivirlo, me ha tocado vivirlo. así que le damos la bienvenida a nuestro amado Luis Pinillos. Luis Pinillos, muy buenas tardes. Adelante, papá. Ahí mira que está Moisés con nosotros también de Venezuela. Así que adelante. Llegando ahorita de la marcha. Oh, ¿qué marcha? La marcha para Amén, Jesús. amén. ¿La marcha para qué? Para Para Jesús. Jesús. Ah, Marcha para Jesús. muy bien. Adelante, Pinillos. Te voy a compartir la pantalla en caso que la necesites. Adelante, adelante, Pinillos. Amén, amén. Bendiciones para todos. Eh, eh, Ciertamente hay muchos que estaban dispuestos a, a estar en este programa, pero como bien dice Moisés, en parte de Latinoamérica se está haciendo esta marcha para Jesús. Es un tiempo en que las iglesias se unen, hacen un recorrido, una marcha, y terminan con alguna actividad evangelística, conciertos, etcétera. Hay un compartir muy hermoso, se proclama la palabra, hay coinonía, hay bendición. Así que este programa seguramente grabado va a ser de bendición para muchos que lo van a poder tener en sus hogares. Amén. Así que buenas noches, bendiciones, y hoy les voy a hablar en un chip así medio profético, y es necesario que usted atienda porque vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de situaciones, vamos a hablar de palabras, y usted se va a identificar con alguna de ellas, ¿verdad? Y ciertamente el marco, la referencia de lo que vamos a hablar es el epicentro o el objetivo de Cafecito con Campeones, que es la libertad financiera. Desde esa perspectiva quiero hacerle referencia a una situación bíblica, a una historia bíblica, pero no es mi ánimo predicarle, simplemente lo voy a usar como un eslabón de varios pensamientos que voy a darles y que vamos a conversar de ellos. Amén. Vamos a conversar de ellos. No sé, si quieren tomar nota, voy a estar refiriéndome en Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿verdad? Se trata de un momento
en que la comunidad de los profetas se dirigen a hablar con el profeta Eliseo, el profeta Eliseo. Y en el versículo 1 de ese capítulo 6 de Segunda de Reyes, hay un lugar y una expresión que quiero que tomemos y partamos de allí, ¿verdad? El profeta, seguramente usted conoce algunos de los milagros que Dios hizo a través de los profetas, de ese profeta Eliseo en particular. Era un gran profeta, tenía una doble unción. Sí, era un profeta muy usado por Dios, en palabra y en hechos milagrosos, ¿verdad? Resucitó a la hija de aquella mujer, sanó el Señor de cierta lepra a uno en un río. Era un hombre que su poder era evidente, ¿verdad? Pero él logró establecer una escuela de profetas, un lugar donde él enseñaba a los profetas, a los hijos de los profetas. Y esa comunidad estaba asentada en un lugar. Entonces, se acercan al profeta y le dicen los miembros de la comunidad: como puedes ver, el lugar que ahora vivimos contigo es estrecho para nosotros. Eso es todo lo que recoge el versículo 1. El lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Lugares, palabras, lugares estrechos. No sé qué pueda usted pensar de esto, pero quiero iniciar mi conversación hablándoles de esas situaciones en que nos sentimos estrechos. Estrechos en finanzas, estrechos en nuestras relaciones, estrechos en los resultados de lo que estamos realizando, estrecho nuestro porvenir. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en que estamos siendo presionados, que las circunstancias son adversas, incómodas, que nos tienen angustiados, lugares estrechos, circunstancias estrechas. Y se atrevieron a hablarle al profeta y decirle: como ves, este lugar nos es estrecho. En muchas ocasiones he sentido que inclusive el sitio donde vivo es estrecho. Me refiero a la ciudad, me refiero a veces a los sectores donde vivimos o las personas con que convivimos. Y tenemos esas situaciones de estrechez, ¿verdad? Entonces ese lugar, vamos a llamarlo el lugar versículo 1, el lugar estrecho. Y de ahí es que quiero partir nuestra reflexión de hoy, porque si nosotros no reconocemos la estrechez que estamos pasando, tratamos de disimularla, ¿verdad? Aquí en Zoom, a veces usted ve a personas en una reunión, en una conferencia, y usted ve una espectacular lugar, una espectacular oficina, un espectacular mobiliario, un espectacular paisaje, o unos cuadros, unos trofeos, unos
Y resulta que eso es simplemente algo que fue editado para que a usted lo vieran así. Ahorita hay una tendencia a mostrarnos en las redes, ¿verdad? Con una apariencia, ¿verdad? Con una apariencia. Mientras que en realidad estamos padeciendo limitaciones, sufrimientos, estrecheces. Esa es una situación que se presenta hoy en día, ¿no? Imagínense ahí seguramente alguna inteligencia artificial que pueda usar y que ustedes me puedan ver con una hermosa sonrisa, con una dentadura espectacular, ¿verdad? Pero a veces nos avergüenza mostrar cómo somos, nos apena, nos limita y, y escondemos nuestra estrechez, sufrimos y padecimos nuestra estrechez, ¿verdad? Y bueno, este grupo decidió no quedarse en esa estrechez y acudieron al profeta, a la presencia de Dios, al portavoz de Dios, al mediador de Dios, ¿verdad? A la figura de Dios. No sé desde qué lugar de estrechez o desde qué momento de estrechez usted está buscando a Dios. Pero es necesario que usted entienda que el primer paso para salir de esa esclavitud de estrechez es reconocer que existe esa estrechez, ¿verdad? Porque algunos a lo mejor no acompañaron a estos a hablar con el profeta. Dijeron, ¿cómo se le ocurre a usted ir a hablar con el señor profeta sobre esta situación de estrechez? Yo estoy aquí, sí, habemos muchos, antes éramos pocos, pero esto ha crecido, ¿verdad? Y entonces, pero yo estoy aquí a un ladito del lago y con un arbolito y yo mejor me quedo aquí quieto y no, se quedan en su estrechez. Entonces, pero yo les voy a hablar de un sitio de estrechez que entre otras cosas es respuesta a nuestras oraciones. ¿Sabe? La mayoría de nosotros estamos en el lugar donde estamos porque en un momento anterior, en dificultades o padecimientos o confusiones, etcétera, acudimos a Dios, oramos y le pedimos, ¿verdad? Algún día vimos en nuestro ser la posibilidad de estar donde estamos ahora, de hacer lo que estamos haciendo ahora. Y lo que estamos haciendo ahora nos trae nuevos retos y nuevos compromisos a mayor dimensión, a mayor, digamos, bendición o nivel en que Dios te pone, mayor es la batalla, mayor son los retos, mayor son las dificultades. Entonces, cada vez que avanzamos en respuesta a lo que estamos buscando en el Señor o lo que hacemos para el Señor, o lo que hacemos en nuestra vida económica, financiera, nos va trayendo más demandas y más demandas y más demandas. De tiempo, de esfuerzo, de sacrificios, etcétera, etcétera. Llámese como se llama, ¿verdad? Entonces, ese era un lugar donde seguramente ellos oraron para estar con el profeta. Hay una versión que dice, el lugar donde nos reunimos contigo nos es muy estrecho. Ellos oraron para estar allí con el profeta. Ahora se estaban quejando de la situación de estrechez que había en el lugar que les había permitido el Señor estar como respuesta a su búsqueda, a su oración. Y en los años de experiencia que tengo con el ministerio, he conseguido a muchos consiervos y a muchos hermanos que han orado a Dios para obtener algo, para lograr algo. Y luego es tanto lo que están padeciendo, están trabajando, están esforzándose,
pero no ven resultados, están limitados, están estrechos. Y están haciendo lo que Dios les ordenó. Entonces se convierte en un lugar de queja, de lamentaciones. Nos quejamos por la falta de una cosa, por la falta de otra, por las limitaciones, etcétera, etcétera. Eso es habemos muchos que estamos en ese primer versículo, estrechos y quejándonos, pretendiendo o queriendo decir que estamos haciendo las cosas de Dios y que todo va en bendición, pero en realidad estamos estrechos. Estamos estrechos. Entonces, la cosa no termina ahí, sino que si usted quiere poner primer lugar, versículo 1 de estrecho, palabra clave, bueno, la queja. Pero hubieron unos que no se quejaron, sino que fueron a donde el profeta y le dijeron, mira, este lugar es estrecho, y pasaron al versículo 2. Es espectacular. Le dijeron, vamos ahora al Jordán. ¿No? Vamos ahora. La palabra es vamos. Es decir, una acción de no quedarse en ese primer lugar de estrechez, en ese lugar de queja, en ese lugar de desconformidad, en ese lugar de padecimiento, pretendiendo hacer ver que las cosas están bien, que estamos en las manos del Señor, ¿no? Ellos tuvieron una iniciativa. Vamos al Jordán. Digamos que tuvieron una visión en medio de su estrechez. Tuvieron una visión. Vamos al Jordán. Tomaron una iniciativa. El poder de tener una iniciativa, una meta, de tener un objetivo, de tener una visión, es poderoso, porque en medio de tu circunstancia, cuando tú tienes metas, cuando tienes propósitos, entonces, entiendes que a pesar de tu poca productividad, entiendes que si lo que estás haciendo o el lugar donde estás haciéndolo no está acorde con tu capacidad, si los otros que están a tu lado no tienen el mismo potencial, la misma capacidad de entender y ver las cosas, si hay ese sentimiento de estancamiento y no llega esa motivación de decir, vamos, salgamos de aquí, y tener alguna alternativa, alguna meta, algo que te apasione, algo que te haga tomar propósito en la vida, y algo que pueda encontrar en ti ciertas capacidades, talentos y dones que están allí sin ser utilizados correctamente. Entonces, la idea es que debemos tener nuevas alternativas, tener la capacidad. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a dar el poder de hacer riquezas, pero te voy a dar el poder de multiplicar tu rebaño y de hacer crecer tus cosechas. Es decir, Dios les dio recursos para que ellos pudieran tener el poder para hacer riquezas. Entonces ellos tomaron la iniciativa. Vamos al Jordán. Inmediatamente hicieron un plan
hicieron un plan. Dijeron, tomemos cada uno de ellos, cada uno de nosotros vamos y vamos a tomar madera y cada uno de nosotros va a hacer unos listones y cada uno de nosotros va a preparar material para construir un albergue en ese lugar. Entonces tuvieron la iniciativa de hacer un albergue. Una visión clara, vamos a hacer albergue. Allí podremos habitar mejor, tenemos más espacio, allí hay más recursos, ¿sí? Entonces ellos tomaron una iniciativa para apropiarse de recursos y mejorar y salir de su estado de estrechez, Por lo cual entonces tenían ya un plan, tenía ya unas metas y una visión de construir un albergue, ¿verdad? Era un desafío para ampliar, era un desafío para tener mayor capacidad y poder recibir con mayor confort lo que Dios tenía para ellos. Entonces, la necesidad de tener una iniciativa, un plan y una visión es importante. Y quizás algunos de ellos le decían al otro, ¿cómo le vas a decir al profeta? Ese profeta no tenía como muy buen genio, porque ese profeta por allá, algunos lo llamaron calvo, y entonces los mandó a que unos osos los despedazaran, algo así, ¿no? Era un hombre de un carácter muy fuerte, y no era muy fácil decirle así, mire, aquí estamos estrechos, así que nos vamos a construir un lugar. Pero para sorpresa de ellos, el profeta les dijo, vayan. El tipo estaba dispuesto a permitirles, a autorizarles que todo ese plan y todo ese dinamismo que habían programado lo hicieran. Y se sorprenderán ustedes de que Dios ciertamente tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Y hay algunas cosas que nos ha mostrado y nos habla directamente. Pero nosotros también tenemos que tener iniciativa para avanzar y para buscar esas alternativas, para ponernos esos planes, establecer esas metas, para que usted pueda salir del lugar de estrechez, para que usted encuentre ánimo, para que usted encuentre energía, para que usted encuentre sentido de vida, para que usted ponga en uso todo ese potencial que Dios le ha dado. Salir del conformismo. Y va a salir de ese lugar, ¿verdad? Y entrar a ese segundo versículo que dice, vamos, hagamos. Se atrevieron a hacer un plan, se atrevieron a ver un albergue donde iban a estar con mayor capacidad. Y se sorprendieron que a quien representa a Dios en el pasaje les dijo, vayan. Yo creo que Dios está empecinado en que usted tenga un lugar mucho más amplio. Ahora, si usted de los que me dicen que se encuentra con Dios, que habla con Dios, que usted tiene la presencia de Dios en su vida, entonces déjeme decirle que cuando usted está en esos lugares estrechos y en esa situación estrecha, y usted le dice al Señor, Señor, es como si usted fuera uno de ellos hablándole al profeta, Señor, el lugar donde yo me encuentro contigo
es muy estrecho. Te estoy orando, estoy buscando desde aquí, pero mira, este lugar de encuentro de nosotros está muy estrecho. Quiero estar contigo, pero ay, quiero respirar, quiero sentir esa libertad, esa expansión. Quiero que lo que yo haga sea productivo. Quiero que todo ese potencial que yo creo que tengo, esas ideas, esos planes, poderlos hacer y que sean productivos, que sean eficaces. Y yo creo que Dios está dispuesto, ¿verdad? Aleluya. Por allá un profeta, un discípulo pensó que no tenía cómo pagar unos impuestos y cómo pagaba al maestro con qué. Y Jesús le dijo, bueno, sí, mi hijo, vaya, salga allá a la esquina, tú eres un gran pescador, anda, vas a pescar y vas a tener allí para lo tuyo y para lo mío. Eso sí, para lo tuyo y para lo mío. Entonces, ¿verdad? Por allá le dijeron, mira, hay que llevar a esta gente a que vaya a comer a sus casas, estamos en pleno desierto, aquí no hay donde darle comida, con pocos panes y pocos peces. ¿No? Eh, ¿Sabe? Nosotros desde la necesidad y la estrechez buscamos a Dios y sabemos que Él es el dueño de las riquezas y sabemos que Él tiene cosas preparadas para nosotros. Pero, ¿sabes? Ponemos a Dios como en ese futuro, ¿verdad? En ese futuro de lo que vamos a lograr y pensamos que llegar allá es llegar a lo que Dios nos ha dado como propósito o lo que nosotros conseguimos como la respuesta de Dios para nuestra vida. Pero te tengo una noticia. Este grupo que habló con él tenía una visión como colectiva, ¿verdad? Era la comunidad, le dijeron, estamos estrechos, vamos. Y él les dijo, vayan, y todos, bueno, vamos. Animados, entusiastas, arrancaron a poner por obra el plan, la visión. Pero uno de ellos dijo, un momento, yo también voy a ir, estoy con ustedes, pero ven acá, profe, yo tengo una pregunta. Y ese pasó del versículo 2 al versículo 3, porque hay muchos que se quedan allí en el ánimo, en la euforia de que van a hacer algo grande y que Dios va a darles a aquellos que están animados a recibir. Pero él se preocupó de algo y dijo, ven acá, profe, ya va. Y todos, pero vamos, no, yo tengo una pregunta que hacer. Profeta, ¿usted por qué no viene conmigo? Profeta, ¿usted por qué no nos acompaña? Para sorpresa, el profeta le dijo, vamos, yo voy con ustedes. En este lugar, en el versículo 3, no dice ni el nombre, era un desconocido, no nombran a nadie en específico, no tiene nombre. No se sabe si es el mismo joven que le propuso que fueran a hacer un nuevo lugar o que buscaran recursos para hacer un lugar, no se sabe. Pero en este versículo 3, él le hizo un ruego, una oración, una petición, una pregunta. ¿Usted no puede venir conmigo? Ahora, donde quiero llegar es la importancia que Dios esté, que su presencia esté en el proceso que estamos haciendo para salir de ese lugar o situación estrecha en donde estamos a ese lugar
que visionamos a esa situación, a esa circunstancia que esperamos. Por fe tenemos la convicción que lo vamos a tener. Pero entre nuestra realidad y llegar allá hay un proceso, hay un camino, hay un trayecto que hacer. Podemos hacer planes, podemos escribirlo, podemos hacer metas, pero si no entendemos que hay un proceso que realizar, unos pasos que hacer. Y lo más tremendo es que yo entiendo que este joven digo, bueno, sí, vamos a construir el albergue, vamos a buscar ese recurso, excelente el plan, pero si no vas conmigo, profeta, ven con. Invitó al profeta a su proceso, a su trayecto de ir hacia allá. En el camino, no sé si lo siguieron preguntando, no sé si a él le ocurrieron más milagros, no sé cuánto oró él por ellos, no sé cuánta revelación dio Dios, pero él estuvo con ellos en el trayecto. ¿Sabe? En todo lo que nosotros hacemos, no sé en cuál de los 3 sitios tú te encuentres. Si estás en el lugar de estrecho, si estás planificando y tienes planes, o si estás en el proceso, haciendo lo necesario, dando los pasos necesarios. Pero el secreto es que el verdadero plan es que la presencia de Dios esté allí en lo que tú estás pensando y quieres hacer. Tenemos que escribir las metas, tenemos que ponerle tiempo, tenemos que medirlas, tenemos que... Y yo creo que uno de los interesantes momentos que recojo de esos 3 versículos es que ellos estaban unidos y que hablaban de las metas y que se compartían. Quizás el profeta en el camino les dijo cómo quería hacer el albergue y hablaron de cómo podían hacer las habitaciones y cómo podían agarrar qué tipo de madera, en fin. En ese proceso tuvieron esa oportunidad. Entonces, el problema no es la capacidad que tengamos o los recursos que dejemos de tener para hacer las cosas. El problema, la cuestión, es la disposición. La disposición. Dios ha prometido su presencia en nosotros todos los días. Él está presente. Nosotros somos los que lo excluimos en el momento en que iniciamos el proceso para alcanzar nuestras metas y nuestros logros. Y allí necesitamos la presencia del Señor. Y allí necesitamos su guía, su consejo. Porque hay algo interesante entre salir de un lugar de estrechez y planificar y correr y hacer cosas para lograr lo que queremos y alcanzar lo que soñamos. La fe y la esperanza que ponemos en las cosas, en ese proceso, hay un sentido, hay una ansiedad normal, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, pero en el momento en que tú te activas y tomas una iniciativa, te propones metas, te impulsas a salir hacia adelante, eso trae la presencia de Dios. Si tú invitas esa presencia de Dios, entonces no vas a estar solo en las cosas que puedan suceder en el camino, porque cada vez que vamos a alcanzar una meta, unos objetivos, vamos a encontrar obstáculos, dificultades, contratiempos. Vamos a encontrar personas negativas que nos puedan robar el ánimo, que nos puedan robar la motivación. Podemos encontrar consejos que nos desvíen, podemos encontrar distracciones, podemos encontrar tantas cosas, ¿verdad? No sabemos qué se puede presentar. Pero sobre todo, en ese trayecto, la ansiedad por ver las cosas y los logros y no alcanzarlos y intentar hacer lo que pensamos,
rebajar y hacer una dieta, levantarnos más temprano, a tomar horas para conferencias, para reuniones, en fin, todo lo que usted planifique va a tener circunstancias. Y para ese momento es que usted necesita en el proceso la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te acerca a lo sobrenatural. Lo interesante del asunto es que el profeta quería no solamente permitirlos que fueran, él también quería ir. Y me imagino que estaba esperando que lo invitaran. Así como dicen los venezolanos, no aguantó dos pedidas. Apenas le dijeron, ¿quieres ir con nosotros? ¿Por qué no vienes? Sí, claro, ya tengo la maleta lista. Y yo creo que Dios está muy atento a que lo involucres y los invites en todo ese proceso que estás haciendo, en todas esas planificaciones. Ahora, fíjate que el lugar de estrechez, como el lugar del vamos, ¿sí? Son lugares tremendamente importantes para tener un encuentro con Dios, para encontrarse con Dios. Dios no quiere que lo celebres solamente cuando tengas aquello que pediste, que viste, que estás avanzando hacia allá, porque a 3 días de euforia, 1 de tristeza y 2 de limitaciones, ¿verdad? Dios, todos los momentos son oportunos para que la presencia de Dios se haga evidente. Amén. Esos momentos de que lo estoy haciendo bien, oye, qué bonito quedó esto, oye, qué tremenda reunión, pero son como un Alka-Seltzer, ¿no? En un vasito de agua hay una efervescencia, pero al rato volvemos a ver, ¿verdad? Sí, lo estoy haciendo bien, pedí perdón, estoy haciendo lo mejor por ser más honesto, estoy dedicando tiempo a la oración, tú puedes ir chuleando todos los logros que vayas haciendo. Pero siempre se presenta esa circunstancia inesperada. Wow, estaban con una hacha, dice, todos cortando sus listones, tal cual como planificaron. Pum, 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 pum. Iban avanzando, ya veían la madera allí, ya veían la cosa que iba agarrando cuerpo. Ahora sí vamos a tener un albergue. Y en una de esas, guau, se le fue el hacha y empezó el hombre a gritar, ay, Señor mío, se me cayó el hacha al río. Pero ¿qué tal si ese hombre o se quedara callado o no se hubiera ni siquiera dado cuenta que no tenía el hacha y le seguía dando con el palo al otro palo? Y pum, pum, pum. Los resultados no iban a ser eficaces. El hacha en la madera significaba avance. Ahora, el hacha ya en el agua era un estancamiento, un retroceso, era hasta pérdida económica porque su preocupación era que esa hacha no era de él. Y vaya usted qué leyes hubieran en el pueblo por aquellas cosas que te prestaran y no la entregaran. Entonces él estaba muy preocupado, pero como tenía la presencia, a lo mejor era el mismo muchacho que lo invitó. Epa, ya que estás aquí con nosotros, mira, se me cayó el hacha ya, ahora y tengo un problema porque no era ni mía, no era ni mía. Entonces el profeta tocó el agua con un palo y el hacha milagrosamente subió a pesar de ser algo pesado y caudaloso el río, qué sé yo.
el hacha flotó en la parte del hierro. Eso fue algo milagroso. Pero a pesar del milagro, el profeta le dio una orden, le dijo, bueno, pero tú extiende la mano y tómala. La gracia de Dios para nuestras vidas, en cuanto tú estás tras tu propósito, tras tu meta y esforzándote, ciertamente vas a encontrar obstáculos, desánimos, etc. Pero la gracia de Dios, tienes que celebrarla y tienes que poderla observar y tienes que ver los milagros, por muy pequeños que sea, que Dios está haciendo a tu alrededor. Porque déjame decirte que la gracia aparece para favorecerte, pero la fe toma esa gracia y la hace tuya. Te apropias de ella. Entonces, hay una parte nuestra, hay un compromiso nuestro, hay un esfuerzo, hay una dedicación. Hay que seguir los pautas, las metas que nos trazamos. Hay que ser cumplido con nosotros mismos en nuestro tiempo, en nuestro orden. Pero definitivamente hay cosas que Dios va a hacer que no podamos hacer nosotros. Pero en cuanto a las que tengamos que ser, debemos ser diligentes y no negligentes. Bueno, ha sido un monólogo interesante. Pero lo único que yo quería decirte es que en el lugar que tú te encuentres es un lugar apropiado para tener el plan B siempre, la presencia de Dios. Esa presencia de Dios. Que Dios esté presente. Que seguro pasarás ríos, pasarás fuego, y ni te ahogarás ni te quemarás. Ese es nuestro Dios. Pero no podemos detenernos. Tenemos que tener un norte. Tenemos que tener una iniciativa. Tenemos que esforzarnos por hacer lo correcto. Cuando tú avanzas en su presencia, entonces Dios va a proveer las conexiones. Dios va a poner recursos que se van a multiplicar. Dios va a dar la palabra y la guía en el momento adecuado. Dios va a mostrar y dar la salida. Eso sí puedes estar seguro. Entonces la palabra clave es estrechez, o vamos, o su presencia. ¿Cuál de ellas? ¿En cuál de ellas te encuentras y en cuál de ellas es más importante para ti en este momento? Adelante, les escucho. Les animamos a que abran su micrófono y den su comentario, que es preguntas, comentarios o algo que le damos la bienvenida a doctora Betty también. Está con nosotros. Adelante. Moisés, adelante. Bueno, de las tres, la más importante obviamente es el lugar de su presencia, pero cabe destacar que no todo el tiempo estamos en ese lugar. Incluso muchísimas veces nos encontramos más en la estrechez que en la presencia. Porque hay veces que aparentamos, por así decirlo, estar en el lugar de su presencia. Y salimos al servicio, salimos en cualquier rueda de prensa, en videoconferencias, X, y como impartiendo una espiritualidad o una seguridad que a la verdad
no se vive. Muchas veces, ¿no? Es así, pues, ¿ves? Y una de las cosas que hemos estado tocando en este tiempo que ha sido gratificante estos meses de aprendizaje en la red internacional y todo esto ha estado de nuestro coach Armando y nuestro pastor Pinillo y todos los expositores que han estado, es que lo principal es que seamos transparentes con nosotros mismos primeramente, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Que a pesar, en todo este monólogo que acaba de desglosar nuestro pastor Pinillo, que lo esencial es reconocer dónde estamos, pero no conformarnos en ese lugar, sino, como dice Isaías, agarrar esa palabra que está en Isaías, ensancha el sitio de tu tienda, ¿ves? Refuerza tus estacas, extiende tus cortinas, ¿ves? O sea, en sí, el llamado que yo entiendo, que es lo que está tratándonos de abrir los ojos nuestro pastor Pinillo en este día, es que no nos conformemos con la situación de estrechez. Creo que es así, ¿no? Sino que tengamos en cuenta que en su presencia, en la presencia de Dios, ya Él nos dejó promesas en su palabra, o sea, para que a través de su presencia y con ese poder, dice la palabra que Él nos dio poder, nos dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve? Él nos dio el poder, nos dio el dominio propio y nos dio el amor para apasionarnos por el crecimiento y el avance principalmente de nosotros, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otros. ¿Ves? Porque eso es mentira de que alguien me va a decir, no, yo te puedo dar una consejería para que salgas de ese rudimento, de esa situación que tú estás atravesando, cuando ni por su mente le pasa. Por ejemplo, el pastor Pinillo puede dar palabra a los migrantes, porque él ha estado en situación de migrante. Fue migrante acá en Venezuela, quizás en otros países, y su esposa es migrante en el país donde ellos están ahora, ¿ves? Y han tenido sus situaciones. No la misma situación. Yo no le puedo dar palabra a un migrante. ¿Por qué? Porque yo no tengo la experiencia. Yo no he estado en esa estrechez, ¿ves? Pero quizás tengo palabra para un joven que tenga ansiedad, que haya pasado por situaciones, que esté luchando con una economía, por lo menos acá en Venezuela, un joven, yo tengo palabras para darle a montón. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en que para poder salir de la situación de estrechez en la que nos encontramos, tenemos que tener una fortaleza mental primeramente y una confianza certera en que Dios es el que provee, ¿ve? Pero aún así tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, crecer, no desmayar, ¿ve? Y ese es, creo que el llamado esencial que hoy el pastor Pinillo nos está haciendo a todos los que estamos y a los que van a ver este video por las redes sociales, que no nos limitemos con nuestro presente. ¿Ves? ¿Sabe que hay una adoración que está muy sonada ahorita que dice, yo soy más de lo que creo, no le temo al infierno? No hay gigante que me detenga porque Jesús, no recuerdo la última frase que dice, pero es excelente adoración. Se llama Yo soy más de lo que creo de Misael J. Es excelente adorador. Y un mensaje que tiene específicamente en este entorno de estar en estrechez, es un joven que yo veo que ha pasado por situaciones y tiene un testimonio genial que les invito a que vean un poco lo que él ha atravesado también para que nutran más su conocimiento. ¿Ves? Y saben, es
importante que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo crucial, tengamos en cuenta de que no hemos sido llamados a vivir en limitaciones, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces confesamos que somos hijos del Rey de Reyes, que somos hijos del dueño del oro y de la plata, pero cuando se nos presenta la situación en la que tenemos que pagar la renta, que tenemos que pagar el aseo, los impuestos, los aranceles X, allí hay gente que llega al punto de desconfiar en esa palabra que confesamos de que somos hijos del dueño del oro y de la plata. Y es necesario que nos afiancemos más en lo que declaramos, porque en la palabra hay poder. ¿Ve? Así que, bueno, creo que me extendí un poco también, ¿no? Pero bendiciones, pues, ¿no? Hay que darle chance a los demás, porque Excelente, excelente. Adelante, Pinillos. Bueno, otro lugar interesante que me faltó mencionarles allí es el lugar de la caída. El hacha se cayó y el profeta le dijo, ah, pero ¿dónde está? ¿Dónde fue? Déjame el sitio donde se hubo la caída. ¿Sabes? El momento de fallar, el momento de cometer el error, el momento de que tomamos la decisión equivocada, en el momento que no hicimos la cosa correcta, créeme que es un espectacular lugar para encontrarte con Dios y traer allí la presencia de Él para restaurar, para sanar. Y eso es importante porque el enemigo juega en nuestras mentes y nos hace tener un espíritu de culpabilidad tan terrible de que cobardía. lo tiene. Amén. Quería hacer esa observación. Muy bien, excelente observación. ¿Alguien más en algún? El tiempo apremia, muchachos, y sabemos que ustedes tienen otras tareas que hacer también, pero esta palabra a mí me cayó como anillo al dedo. Gracias, gracias, Pinillos. Y qué precioso es saber que no estoy solo en este trajín, en este correr, sino que somos un equipo y nos estamos apoyando entre nosotros. Eso me gusta. Así que Betty, ah, doctora Betty, gracias por estar con nosotros y les animo a cada uno de ustedes que tomen la iniciativa de comunicarse con el equipo y apoyémonos, démonos confianza entre nosotros. Para eso somos un equipo. María Eugenia, ¿tienes algún comentario? Bueno, que esta enseñanza nos muestra que aún en la dificultad, aún en las cuestiones que nos parecen que se acaba todo, Dios levanta y aún en la dificultad fructificamos. Dios nos lleva, o sea, Dios no nos abandona. Esta historia cuenta cómo el hacha se cae y cómo flota. Tremendo porque sabemos que el hierro se va al fondo. Por eso el poder de Dios se glorificó y podemos sacar esa enseñanza. En la dificultad más grande, Dios levanta banderas por nosotros y nos lleva adelante. Gracias, gracias María. Bueno, muchachos, y yo creo que en nosotros, aquí dentro de nosotros, en este equipo, en algún momento se nos ha ido el hacha. En algún momento hemos cometido un error, en algún momento no tomamos la decisión adecuada, algunos de nosotros. Otros pues dejan ir el hacha intencionalmente, qué sé yo. El escenario se puede abrir admirablemente. Pero donde quiera que sea que estés, este día, esta noche, esta tarde que estés viendo, estés escuchando este mensaje, toma esa fracción de segundo, toma esa decisión de retomar el hacha. Retomar el hacha.
El tiempo, el momento inmediato a una crisis es tan crucial. Mira, yo a veces miro vídeos cortos de corridas de toros o donde se montan en los toros. Y la adrenalina que les sube a los estos que están sobre los toros, solo son 8 segundos que deben estar, 8 me parece, 7 a 8. Y cuando ya esos 7 a 8 suenan una bocina, significa que ya el hombre puede dejar ir al toro. Pero aquí está la clave. Algunos, como están en la adrenalina, no quieren dejar ir al toro porque ya lo controlé, ya lo tengo todo bajo control. Pero ya sonó la bocina y no quieren dejar ir al toro. ¿Y saben qué termina pasando? El toro los pone como que son camotes. Estoy asociándolo con el momento inmediato a perder el hacha. Pinillos, sé que tú has viajado por Venezuela y Colombia, has pasado también momentos críticos. Sabemos que muchas personas emigraron a otros países de una u otra manera. No les está yendo bien, quizá han tomado decisiones que últimamente no son, están mostrando otros resultados, pues, pero por favor, usa este tiempo de revelación y de comprensión para darnos una palabra de ánimo. Me parece, no sé si Armendáriz quiere decir algo. Pedro, ¿quiere decir algo, Pedro? Adelante, eres bienvenido. Abre tu micrófono. Ya vi tu sonrisota ahí de $1,000,000 también. ¿Quieres decir algo, Pedro? Ahí he estado escuchando atentamente la palabra del pastor y lo que decía el hermano Moisés. Y sí, si no estamos en la presencia de Dios, no podemos tener paz en nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, porque a pesar de las cosas que puedan estar pasando, hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios. He vivido circunstancias ajenas a mi persona, ha recorrido un camino bastante largo y estrecho para llegar donde estoy ahorita y no ha sido fácil, no ha sido fácil. La carga es bastante fuerte y emocionalmente. Adelante, Pedro. Perdón, adelante, Luis Pinillos. Te, échale con todo, Pedro. Vamos con todo. Sigamos buscando la presencia de Dios, revisitemos esta enseñanza y Luis Pinillos, por favor. Quiero bendecirlos a todos en una oración. Padre eterno Dios, te damos gracias porque no te vinimos a buscar a través de este medio. En ninguna de las circunstancias que mis hermanos aquí presentes, sus familias que representan y los que han de escuchar este audio o este video, Señor, lo interesante no es que ellos te estén buscando o te quieran buscar. Lo más hermoso es que tú eres quien los estás buscando y los pusiste al alcance de esto para que en sus vidas puedan entender, Señor, que no hay ningún lugar estrecho en que tú no puedas estar para asistirlos, que tienes el poder para darles el ingenio, la capacidad de crear, de diseñar la manera como actuar y proceder. Le vas a dar la fortaleza y el ánimo para ser perseverantes en hacer lo que tengan que hacer, Señor. Y sobre todas las cosas, nos reuniste en esta noche para acercarnos a nosotros, para acercarte y decirnos que tu gracia está dispuesta para nosotros, para cubrir cualquiera de nuestras deficiencias, para suplir cualquiera una de nuestras necesidades, para sanar alguna de nuestras dolencias. Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
Que esta noche terminemos con la convicción de que el débil pueda decir, fuerte soy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Les amo en el Señor. Amén, amén. Amén. Gracias. Tengan una feliz tarde. Abran su micrófono y digan un amén. Amén, 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 amén. amén. Gracias, Lucieta. Aquí Bendiciones. luego estamos en contacto, doctora Betty. Yo le llamo esta semana. Gracias, muchachos. Gracias, papá. Bendiciones.